Ok, bien, entonces buenos días. Vamos a empezar las evaluaciones, las exposiciones de sus seminarios, perdón, de sus monografías. Ok, entonces, ¿con quién empezamos? Michelle. Hola, doctor, buenos días. Conmigo, Hilary Pascal. Ok, Hilary. Entonces, Doctor, mi compañero Johan Traverso va a compartir mis diapositivas por si es que existe algún inconveniente con el internet y la cámara prendida. ok, bueno, entonces, puedes empezar, por favor. Sí, Johan, ¿crees que puedes empezar compartiendo la pantalla, por favor? Sí, buenos días. No está habilitada la función para compartir. Sí, ya está habilitado. Y ahora sí. Bien, gracias, Johan. Buenos días, doctor Blas, queridos compañeros. En esta oportunidad, este domingo, a mi cargo está la exposición respecto al tema el sistema registral australiano. En primer lugar, es importante mencionar que este sistema de inscripción inmobiliaria en el registro de la propiedad fue ideado por el británico Robert Torrens y aprobado pues, en Australia en el año 1858, ¿no? Este sistema pues, estaba encaminado a la mejor individualización de los inmuebles inscritos y a facilitar su transmisión con el simple endoso del título. En la siguiente diapositiva, por favor, Johan, que vemos en pantalla, decidido poner 3 principios que caracterizan, que nos van a ayudar a conocer pues, el funcionamiento de este sistema registral que se da en Australia, ¿no? En primer lugar, he puesto ahí el principio de inatacabilidad o invulnerabilidad del título inscrito, que es básicamente el principal efecto sustantivo de este sistema, ¿no? Y que básicamente da lugar a 4 presunciones de iuris. En primer lugar, tenemos la presunción de validez del derecho inscrito y del registro del negocio de transmisión. Tenemos también la presunción de exactitud del certificado del título, la presunción del derecho inscrito en sí mismo, la presunción de integridad del registro, ¿no? Que básicamente hace referencia a que lo que no esté inscrito no existe. Asimismo, también puse la legitimación del titular registral, que resulta pues del certificado de titularidad que una vez inscrito se otorga pues a favor del titular, ¿no? En él se han de reflejar evidentemente las sucesivas transmisiones que se realicen sobre la finca en cuestión. Asimismo, otro de los principios y muy importantes es respecto a a que la inscripción es constitutiva, ¿no? Y es algo que ya lo hemos estado viendo también en una de las clases. Básicamente, la esencia de este sistema, también conocido como el sistema Torrens, es la de sustituir la transmisión del título por la transmisión por registración, ¿no? Básicamente se ha mencionado también que los derechos reales a partir del registro pues adquieren esta legitimidad, esta sustentabilidad absoluta, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva también me pareció importante y primordial mencionar respecto al acceso y al acceso a información respecto al sistema registral australiano, ¿no? Respecto al mismo, pues suele haber un registro por cada estado en el cual pues existe un registrador general que tiene a sus órdenes distintos tipos de personal. Uno que se encuentra básicamente dedicado a lo que es el asesoramiento y verificación de temas jurídicos, y el otro que es básicamente dedicado a temas técnicos, por ejemplo, en topografía, ¿no? En este apartado es importante mencionar que el creador de ese sistema pues veía fundamental, esencial, esta concentración del servicio registral debido pues a una mayor facilitación en las operaciones del registro y una garantía al funcionamiento del mismo. Asimismo,
el registro pues se lleva a cabo mediante el folio real por fincas, y en el libro registral el libro registral se forma compilando los certificados del título y las concesiones de la corona. Respecto al carácter abierto del registro, que es también uno de los puntos que resalté en las diapositivas, cabe mencionar que cualquier persona pues, puede examinar los libros y pedir notas de los asientos, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor, Johan, he puesto respecto a la calificación registral, ¿no? Que cabe mencionar que es una calificación bastante exhaustiva, especialmente pues cuando se trata del acceso por primera vez de un título al registro, ¿no? Lo hacen pues tribunales especiales en que deben investigar, en este caso, dos aspectos esenciales. Uno, tantos que tienen que ver con aspectos físicos de la finca, como con aspectos evidentemente jurídicos. Y luego, por último, para dar por finalizado esta exposición, también en la siguiente diapositiva, me pareció importante mencionar respecto al régimen de seguro, que es algo que también hemos estado viendo en una de las clases, que es básicamente pues que nos habla respecto a la responsabilidad de los registradores respecto a su obligación de calificación, ¿no? Que básicamente en el sistema Torrens rige este principio general de que todas las personas que hayan sufrido daños por efecto del organismo encargado pues del registro deben cobrar una indemnización. Asimismo, uno de los datos interesantes durante la investigación es que que he encontrado es que estas indemnizaciones pues, se satisfacen con cargo a un fondo de garantía que se nutre también exclusivamente mediante la detracción de una parte de los derechos satisfechos por otros usuarios del registro, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos puntos divididos de la manera en la que los he expuesto, doy por culminado la exposición respecto a este sistema registral. Muchas gracias. Ok, Hilary. Bien, muy bien. ¿Quién sigue? Michelle. Johan, doctor. Ah, ok, muy bien. Johan. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. De la misma manera, la compañera Hilary va a compartir mis diapositivas. Ya, ok. Ya. Bueno, ¿no? Empezando con la exposición, a mí se me encargó el tema de registro de sucesión intestada. Bueno, como preámbulo para abordar el tema, ¿no? Es importante recalcar que el artículo 815 del Código Civil peruano regula los diferentes supuestos en los cuales es aplicable realizar la sucesión intestada, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor, Hilary. Encontramos, ¿no? Cuando el causante muere sin dejar testamento, el que lo otorgó ha sido declarado nulo totalmente o parcialmente. También cuando el testamento no contiene institución de heredero, cuando el heredero voluntario o legatario muere antes del testador, el testador no tiene herederos forzosos o voluntarios instruidos en testamento, ¿no? Y los demás supuestos, ¿no? Que hemos visto a lo largo de todos estos cursos sobre, no solo esa manera de recordar este artículo importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos específicamente sobre las vías para tramitar la sucesión intestada. Como se puede apreciar en las diapositivas, de acuerdo a nuestra legislación peruana, existen dos maneras de tramitar la sucesión intestada, ¿no? Una es en sede judicial, eso de acuerdo al artículo 749, inciso 10 del Código Civil peruano, procesal civil peruano, disculpe, y en sede notarial también, ¿no? Lo cual se encuentra regulado en la ley 26.662, ¿no? Que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al trámite en sede judicial, ¿no? Primero tenemos que, para tramitar la sucesión en sede judicial, en primer lugar, se debe presentar una demanda al juzgado de paz letrado competente, ¿no? Es decir, el juzgado del último domicilio del causante.
Seguidamente, se tiene ya por admitida la demanda. El siguiente paso es esperar la respuesta si existe contradicción con respecto a la demanda. Asimismo, el juzgado ordenará la publicación del proceso de asociación intestada en el Diario Oficial del Peruano o en los avisos judiciales del distrito donde se tramite dicho proceso. Luego de eso se llevará a cabo la audiencia de actuación y declaración judicial y finalmente, al no existir contradicciones, ¿no? Se admite de oficio de las partes judiciales a razonar para la inscripción correspondiente. Cabe recalcar en este punto que durante el proceso, ¿no? El juzgado emite al asignar un oficio ordenando que se inscriba la anotación de la asociación intestada, con la finalidad de publicitar y proteger los derechos y obligaciones de los futuros herederos frente a terceros. Ese es un punto del cual hablaremos, ¿no? Más adelante durante la exposición. Siguiente diapositiva, por favor, Hilary. Ahora bien, respecto al trámite en sede notarial, de acuerdo a la ley 26.662, ¿no? La ya mencionada ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, se otorga a los notarios la facultad de tramitar y declarar a herederos a los que tengan legítimo interés en un proceso de sucesión intestada, ¿no? Este trámite consiste, primero, ¿no? En presentar los requisitos establecidos por la ley, requisitos que mencionaré un poco más adelante por un tema de practicidad. Seguido de y haber corroborado estos requisitos, el notario, pues al corroborar todos los documentos que estén en orden, mandará un parte notarial a los registros públicos para que se extienda la anotación preventiva. Asimismo, el notario mandará publicar un aviso contenido de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial del Peruano o en los avisos judiciales, ¿no? Y notificará a los presuntos herederos, así como a la beneficiaria pública en caso de herencia vacante. Ya transcurrido 15 días desde la publicación del último aviso, el notario extenderá un acta declarando herederos del causante a quienes hubiesen acreditado dicho derecho. Finalmente, ¿no? En este proceso notarial, el notario remitirá partes al registro de sucesión intestada del lugar donde se haya tramitado, ¿no? Y a los registros donde el causante tenga bienes o derechos inscritos, a fin de que se inscriba la sucesión intestada. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ahora sí, en mención a los requisitos, ¿no? Según lo establecido en la ley, los requisitos para solicitar la sucesión intestada en sede notarial son los siguientes, ¿no? El nombre del causante, la copia certificada de la partida de defunción o la declaración judicial de muerte presunta, la copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero, o documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial si se trata de un hijo extramatrimonial o adoptivo, partida de matrimonio o constancia de inscripción de la unión de hechos, si fuese el caso. También tenemos a la relación de los bienes conocidos. Por último, a la certificación registral en la que conste que hay inscrito un testamento u otro proceso de sucesión intestada, ¿no? En el lugar del último domicilio del causante y en aquel donde hubiese tenido no bienes inscritos. Siguiente diapositiva, por favor, Hilary. Ahora bien, en este punto, ¿no? Es importante recordar que el registro de personas naturales abarca el registro de sucesiones intestadas. Es así que este registro opera en dos fases, ¿no? Como primera fase podemos señalar a las anotaciones preventivas y como segunda fase y última, ¿no? Es la inscripción propiamente dicha. Con respecto a las anotaciones preventivas, esto se da en el inicio del procedimiento de sucesión intestada, ya sea en vía notarial o judicial. ¿No? Con las anotaciones preventivas se reduce la posibilidad de que se tramiten procesos simultáneamente, no de que se tramiten procesos simultáneamente y que se concluyan con la declaración de herederos contradictorios, ¿no? Requiriéndose para ello, en adición a la solicitud, el certificado negativo de sucesión intestada o de testamento. No se protege los intereses de los futuros herederos de terceros. Es necesario recalcar en este punto que la falta de inscripción de anotación preventiva no impide que se extienda la inscripción definitiva. Es decir, no es obligatorio realizar esta primera fase, ni es un requisito para la inscripción propiamente dicha. Y finalmente, ¿no? Tenemos a la inscripción propiamente dicha,
que es la conclusión del procedimiento, ¿no? En cual se declara jurídica, es la declaración jurídica definitiva de los herederos del causante, según lo establecido, ¿no?, en el reglamento de inscripción del registro de testamentos y sucesión intestadas. Y eso sería todo con respecto a mi disposición, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Quién continúa? Michelle, por favor. Caroline, doctor. Sí, doctor. Buenos días. Voy a compartir mi diapositiva. Bien, doctor. Quisiera saber si se me escucha. Sí, ok. Ya, entonces voy. Muy buenos días, doctor y compañeros en general. Pues en esta oportunidad voy a hablar respecto a mi tema monográfico, lo que es el derecho notarial, en base a la definición, a la denominación y a la ubicación. En sí existen muchas definiciones del derecho notarial, pero para el efecto de esta explicación, pues usaremos a la del ilustre tratadista Óscar Salas, quien nos indica que el derecho notarial, pues en sí está definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas por las que regula la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El derecho notarial, pues en sí, es una rama del derecho que está destinada a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y de seguridad jurídica e instrumentos públicos a ciertos actos o contratos en las que se lleva a efecto ante él y al subsecuente de custodia de documentos o valores. Con respecto a las características, para gran parte de la doctrina nacional, pues se consideran que las principales características del derecho notarial en sí es que no existe derechos subjetivos en conflicto y por ello se dice que se actúa en la fase normal del derecho. También nos dice que es un derecho público, por lo que confiere certeza, seguridad jurídica a los hechos solemnizados en el instrumento público y es por ello su naturaleza jurídica no puede ser encasillado en la división tradicional entre el derecho público y el derecho privado. También nos dice que es de derecho objetivo, ya que esta condiciona la declaración de voluntad con la finalidad de resolver los derechos subjetivos que no se encuentren en conflictos. Y es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Según la autora Neri Muñoz, pues sostiene que el campo de la actuación del notariado es la jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica que el notario confiere a los hechos y actos que autoriza, pues es derivado en sí a la fe pública que ostenta. Con respecto a la denominación, pues en sí es el derecho notarial, pues una disciplina jurídicas de mayor importancia teórica y práctica, y el notario público pues es el profesional más solicitado. Se ha demostrado científicamente la existencia del derecho natural, notarial, y cuándo de su substantividad se trata. Y se concluye señalando sus partes, sus elementos esenciales, sus características, su codificación, y en fin, en cuanto se destaca con vida propia para diferenciarlo entre las distintas ramas del derecho en general. Con respecto a su ubicación, pues el derecho notarial se ubica en el derecho público que por función delegada del Estado. El notario pues ejerce para dar fe pública y forma a los actos
contratos y hechos que ante él se presentan, fundándose en sí un sistema de organización que tiene su correlato en un conjunto normativo que orienta y define su ejercicio de carácter autónomo y privado con el fin de dar seguridad jurídica. Sin embargo, en nuestro sistema normativo, pues se ha considerado que el notario no es un funcionario público, pero esta está sujeta al Estado porque es este el que le va a otorgar esa capacidad o función de brindar seguridad a través de la adhesión de fe. Entonces, desde ese punto de vista, también podemos pensar que el derecho notarial pues estaría integrado al derecho privado porque son relaciones entre particulares. Si le tenemos así un notario, pues como no pertenece a la administración pública como tal, entonces podríamos considerarlo como un particular. Sin embargo, no lo es porque el Estado le brinda a esa persona, que es el notario, pues una función de dación de fe en la fe pública, como su nombre lo dice, es pública. Entonces, el Estado no lo puede dar a cualquiera porque el notario en sí la adquiere, porque el Estado se lo otorga. Entonces, vamos a ver que el derecho notarial pues, es un derecho público porque existe una relación entre el Estado y los particulares. Eso es todo y muchísimas gracias. Ok, Caroline, gracias. Y continúa, por favor. Buenos días, doctor. Cintia, doctor. Cintia, ok. No sé si se me puede ver, doctor. Sí, claro, Cintia. Sí. Ahorita Zulita está compartiendo mis diapositivas, doctor. Perfecto. Zulita. Buenos días. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se puede visualizar. Avísame, Cintia, si se puede ver. No, todavía no. Ya, a ver, un momento. No se visualiza, pero puedo ir empezando, doctor. Claro, claro, por supuesto, por favor. Sí, bien. Buenos días, doctor y compañeros. Lo primero que quiero empezar diciendo es que, bueno, el tema que voy a exponer el día de hoy es sobre el principio de prioridad. Y bien, durante el procedimiento registral, ¿no?, que consta de 3 etapas, donde encontramos la presentación, la calificación y además la inscripción, este procedimiento, este principio de prioridad va a aparecer, ¿no? Aparece tanto en la etapa de presentación, junto al principio de erogación, como también en la etapa de calificación, ¿no? Este principio de prioridad es de vital importancia en el sistema registral peruano, porque todas las garantías que otorga el mismo van a estar sujetas al tiempo en que se presenta el título, solicitando pues su registración, ¿no? Por este motivo es que se encuentra establecido el bloque y además la reserva de denominación. Pero, ¿qué entendemos por principio de prioridad, no? El principio de prioridad básicamente, ¿no?, tiene que ver con el tiempo de las inscripciones en el registro. Este se encuentra, por eso, consagrado en el aforismo prior in tempore, ¿no? Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Es, además, aquel cuyo acto registral que ingrese primero al registro de prioridad se va a anteponer a cualquier otro acto registrable que no haya ingresado aún o que es presentado al registro con posterioridad. Bien. Ahora, el efecto de este principio de prioridad, el efecto de este va a ser solucionar la colisión de derechos, de conflictos,
de intereses, de litigios, ¿no? Cuando hay colusión de derechos, este principio de prioridad va a aparecer y en ese sentido se va a dar prevalencia o preferencia al acto o a derecho que primero ha llegado al registro, ¿no? Es importante el principio de prioridad. Acá, por ejemplo, es importante el tema de la inscripción, ¿no? Ya que va a producir efectos, ¿no? Como la publicidad, la legitimación, la oponibilidad y la fe pública. Estos efectos que produce esta inscripción, lo que va a hacer es retrotraerse a la fecha de presentación del título. Esto es que una vez inscrito el título, los efectos no van a correr a partir de la autorización que hace el registrador, sino a partir del asiento de presentación que se hace en el libro diario. Entonces, tenemos que cuando se trata de derechos reales, ahí lo que va a primar es el tema de la compatibilidad y por regla general se dice que sobre un mismo bien no podría el registro publicitar dos titularidades a la vez, salvo pues en temas de copropiedad. Y el otro tema tiene que ver con la incompatibilidad, porque puede suceder que existan derechos reales secundarios a los que se llama pues derechos reales de garantía, como son la hipoteca, la anticresis o la garantía mobiliaria, ¿no? Pero, ¿cuáles son los efectos de este principio de prioridad? Entonces, ¿no? Este principio produce dos importantes efectos. Uno de ellos es para excluir derechos y otro de ellos es para determinar el rango entre ellos, ¿no? Esto es, pues, la prevalencia y la preferencia, y además dependiendo si estos derechos, si estos títulos son compatibles o no son. Entonces, la prioridad preferente también se le denomina principio de prioridad de rango, también prioridad compatible. Este está consagrado en el artículo 2016 del Código Civil y también en el artículo 9 del Reglamento General de Registros Públicos, y este va a operar ante derechos reales que son compatibles entre sí, ¿no? Y en cuanto a la prioridad excluyente, también se le denomina principio registral de impenetrabilidad. Este se encuentra consagrado en el artículo 2017 del Código Civil y también en el artículo 10 del Reglamento General de los Registros Públicos, y este va a operar ante derechos reales, como ya les decía, secundarios, ¿no? Estos derechos reales de garantía, ¿no? Y tienen que ser incompatibles, ¿no? O sea, son de la misma especie, pero que sean incompatibles entre sí. Es así que cuando se inscribe, cuando se presenta un título al registro, lo que va a hacer esto es provocar el cierre. De esta manera, que este cierre puede ser definitivo o puede ser temporal a los títulos que se presentan posteriormente que les sean incompatibles. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de una doble venta, ¿no? Que ya que una vez inscrita una compraventa, no va a ser posible inscribir otra del mismo bien. Hasta ahí, doctor, mi exposición sobre el principio de prioridad. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya, muy bien. Vamos a continuar. ¿Quién sigue, Michelle? Azucena, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Están compartiendo las diapositivas para proceder a exponer mi tema monográfico. Ok. Gracias, Cristian. Bien, buenos días a todos. El día de hoy voy a exponer acerca del registro de personas naturales. Bien, como sabemos, en nuestro país, hace tiempo atrás se creó el Sistema Nacional de los Registros Públicos, según lo dispuesto en la Ley 26366, Ley de Creación de los Sistemas Nacionales de Registros Públicos,
con la cual se crearon 4 registros. En la presente exposición, pues me referiré exclusivamente al registro de personas naturales. En orden a ello, ¿qué vendría a ser aquel registro? El registro de personas naturales, es uno de los registros que administra SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el registro responsable de la inscripción de actos y contratos referidos a personas naturales, es decir, comprende la inscripción de actos y contratos referidos a los ciudadanos en su condición de personas naturales. Ese registro al mismo tiempo unifica los siguientes registros. Tenemos, por un lado, siguiente diapositiva, por favor. Por un lado, el registro de mandatos y poderes. Tenemos al registro de testamentos, al registro de sucesiones intestadas y finalmente, y no menos importante, al registro personal. En primer lugar, y explicando cada uno de los registros, el registro de mandatos y poderes es el cual encontramos los siguientes actos inscribibles, ¿no? Tenemos al mandato, al poder, a la ampliación y modificación de los mismos, a la sustitución, la delegación y su extinción. Asimismo, dentro del registro de testamentos encontramos el otorgamiento o modificación del testamento, la ampliación de los asientos de inscripción del testamento cerrado al fallecimiento del causante, la ampliación del registro del asiento de extinción del testamento otorgado por escritura pública al fallecimiento del testador, entre otros. Asimismo, tenemos al registro de sucesiones intestadas, que también se encuentra dentro del registro de personas naturales, en el cual se inscriben las anotaciones preventivas de las solicitudes o demandas de sucesiones intestadas, así como las actas notariales y sentencias que declaren la sucesión intestada. Y finalmente, y no menos importante, tenemos al registro personal, donde se inscriben los divorcios, la separación de patrimonios y sustitución, y finalmente las declaraciones de insolvencia, entre otros actos. Bien, hasta allí mi exposición de forma breve y concisa acerca del tema de personas naturales. Muchas gracias. Ok, Azucena. Bueno. Bien, vamos a continuar. ¿Quién sigue? Michelle. Buenos días, doctor. Jaime, ok. Sí, es mi turno, doctor. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Si es que esto me lo permite, vamos a ver. ¿Se visualiza, doctor? La pantalla sale en blanco, pero prende la cámara y puedes empezar tu exposición, por favor. Ya, doctor, sí. Disculpe. Ya, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El título de la monografía es la presentación del título al registro. Y debemos entender esto como cuándo inicia el procedimiento registral, y el procedimiento registral inicia precisamente con la presentación del título por el diario. Y también quiénes son los que pueden presentar este título. Y son las personas que
legitimadas para solicitar la inscripción, los otorgantes del acto o derecho, los terceros interesados y los notarios públicos. Esto según la normativa. Luego también tenemos que señalar como principal caso el principio de rogación, que es el principio que inicia el procedimiento registral, y es el principio también que se da antes de la calificación, y es una declaración de voluntad que se dirige al registrador para buscar la inscripción del título. Bien, para poder desarrollar mejor el tema tenemos que conocer un poquito acerca del marco normativo, y voy a hacer breve mención acerca de cada uno de ellos. Sabemos que tiene una base constitucional, a pesar de no ser explícitamente escrito sobre los registros públicos, pero ya el solo hecho que la Constitución proteja la propiedad da cabida para que exista pues una protección constitucional acerca de nuestros bienes que van a ser protegidos. Luego está la ley 26366, que es la ley que crea el Sistema de Registro Nacional de los Registros Públicos, y a su vez crea pues la SUNAR. Luego el Código Civil, que en el libro 9 encontramos el fundamento de los procedimientos que se encuentran contenidos en los principios que dan origen a los registros públicos, y luego el Reglamento General de los Registros Públicos, que se ha hablado tanto aquí. Pero no podemos olvidar la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, ya que el mismo hecho, el mismo procedimiento registral es considerado como un procedimiento de administración pública y por lo tanto se rige también con parte de esa normativa. Ahora, lo siguiente es el marco dogmático, definiciones breves acerca de lo importante, como por ejemplo, ¿qué es el registro público? El registro público es una institución establecida con fines de dar publicidad a determinados hechos, circunstancias o derechos. Un título inscribible son los títulos que podemos distinguir aquí dos tipos, que son la doctrina ha distinguido dos grandes excepciones, que son un título material y formal. Las exposiciones anteriores se ha explicado el por qué cosas son. Y otro sería los principios registrales, que son los que rigen todo el procedimiento registral y ayudan a las personas a realizar pues este tipo de procedimientos y todas las condiciones que se establezcan. La calificación registral se apoya precisamente en los principios, y es esta calificación lo que permite que se presente o no el título y se lo otorgue. La inscripción, que es a donde apunta el tema, es la constancia en el registro y es un medio para conceder la protección jurídica que necesita la persona con respecto al bien que va a tratar de inscribir. Bien, entonces, siendo esto, pasamos al siguiente punto, que es la presentación del título al registro. Y esto comienza con la solicitud de inscripción. Debemos entender que el procedimiento registral se inicia con la presentación del título por el diario. Y esto voy a volver a decir, tienen la facultad para solicitar la inscripción las personas que se refiere al artículo 3 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Y comienza precisamente con el principio de rogación, porque los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto o del derecho, de un tercero interesado, y en virtud de lo que conste en el instrumento público, salvo toda disposición en contrario. La rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título. Como segundo punto, tenemos que las personas que pueden participar, uno de ellos es el notario, ya que tiene interés propio para efectos de la solicitud de la inscripción, los instrumentos que ante él se otorgan. El notario viene a ser un tercero, al igual que el funcionario o el juez, que intervienen en la formalización del acto o derecho, y tiene la facultad para ser ejercida a través de dependientes debidamente acreditados. La solicitud de inscripción debe contener indicaciones de la naturaleza de los documentos presentados, precisados en el acto contenidos. Y para eso hay artículos que establecen las solicitudes, deben tener cierto procedimiento y ciertas condiciones. En la actualidad, por ejemplo, ya con el tema de la pandemia, la presentación del título se hace a través de un sistema, o se hacía, no sé si sigue siendo,
de un sistema que intercambia el medio digital con el medio presencial. Bien, pasamos entonces a otra parte, que es el desistimiento de la rogatoria. El desistimiento es la manifestación de voluntad que se señala para que no quiere continuar con el procedimiento de la inscripción del título. El presentante, es decir, aquí la persona que va a manifestar su voluntad, podrá desistir de su solicitud de inscripción mediante escrito con firma legalizada por notario o funcionario autorizado para efectuar dicha certificación. Bien, el siguiente es el encauzamiento de los mandatos judiciales o solicitudes de autoridades administrativas. Los pedidos de inscripción formulados por autoridades judiciales mediante oficio dirigido al funcionario competente para que a su vez sea ingresado por el diario. La formalización de la solicitud de inscripción. Uy, estoy con el tiempo ya. Estoy con el tiempo, doctor. Un momento. Ya. Resumen. Hay que recalcar que el Reglamento General de los Recursos Públicos, el procedimiento registral, tiene 3 etapas. La presentación de títulos, la calificación registral y la inscripción. Estas 3 etapas podemos apreciar que guardan relación con el principio de derogación y titulación auténtica. Estos principios están regulados, están incluidos en los artículos 2011 del Código Civil y que regulan la legalidad y la calificación. El principio no ha sido regulado con cabalidad por nuestro Código Civil, ya que este solo hace alusión a la palabra solicitar, dejando su desarrollo a una norma más específica, integrada o entregada más al título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. En la clara distinción del reglamento, cabe señalar que título y no documento, como hace el Código Civil. Lo importante aquí es entender el procedimiento para la presentación del título al registro. Está ubicado los procedimientos en el Reglamento General de los Registros Públicos. Seguir el procedimiento adecuado va a ayudar a la voluntad del solicitante, el éxito de la inscripción, y no olvidar que la SUNAR establece tasas y pagos que para ser exonerado hay que seguir un procedimiento adicional. Doctor, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias. Bien, vamos a continuar. Michelle, ¿quién continúa, por favor? Gilmar, doctor. El buenos días, compañero Gilmar, doctor. Ok, Gilmar. Ya, voy a continuar, doctor. Sí. ¿Puede empezar, Bien, por favor? compañeros, doctor Blas, buenos días. En esta oportunidad vamos a seguir con las exposiciones de nuestros trabajos que se han encomendado. En esta oportunidad con el tema de los registros de las personas jurídicas. Como bien sabemos, también este tema es de suma importancia, lo cual, pues, esto se puede decir que los registros de personas jurídicas, pues, está organizado en función a cada ente societario, incluso también no societario, ¿no? Entonces, esto va a implicar, pues, abrir una partida por cada persona jurídica, en este caso, ¿no? En la que se inscribe, pues, su constitución, su estatuto, modificación de estatutos, y en otros órganos, pues, otro, como el desenvolvimiento incluso de sus órganos directivos en este caso. Entonces, la organización adquiere, pues, lo que quiere es hacer, adquirir, pues, la personalidad jurídica de esta manera, pues, va a surgir la persona jurídica como centro de imputación de los derechos de obligaciones en este caso. Dentro de ello también tenemos la base normativa que podemos encontrar en la Constitución, que está en el artículo 2, inciso 13 de nuestra Constitución, también el Código Civil, en el artículo 76, 77, donde hablan, pues, de lo que son temas de la persona jurídica. Entonces, en la doctrina registral tenemos que el concepto de inscripción se
se refiere al asentamiento o el traslado que se hace en los libros de registro, ¿no? Del contenido de los títulos presentados a las oficinas registrales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de otorgarles un carácter de permanencia, asimismo para que la persona a favor de quien esto se realiza la inscripción goce, pues, de una serie de protección, por así decirlo, de sus derechos frente, pues, a eventuales perturbaciones por parte de terceros, ¿no? Entonces, también dentro de ello podemos mencionar, pues, que el registro, o en este caso el derecho registral, pues se entiende ya que es un conjunto de normas que regulan, pues, el registro, ¿no? Y básicamente también tenemos la inscripción al RUC de la persona jurídica, en este caso, el registro único de contribuyente, más conocido como RUC también, que es el registro, pues, que básicamente lleva la SUNAT y que contiene, pues, una múltiple información del contribuyente, en este caso, ya sea de la persona, la entidad o una empresa en sí. Así como también vamos a ver en el ámbito no societario, vamos a encontrar, pues, tipos de personas jurídicas, ¿no? Donde que podemos encontrar, pues, en los no societarios, pues, están las fundaciones, los comités, asociaciones, comunidades campesinas, entre otros. Y en este caso, en el ámbito societario, pues, encontramos, pues, a las sociedades anónimas, y en este caso ya sea las abiertas, las cerradas, las sociedades colectivas, ¿no? Las sociedades civiles, en este caso también. Dentro de ello también podemos decir y mencionar que el registro de personas jurídicas civiles en la SUNAT, bueno, es de suma importancia, lo cual el primer paso en para la constitución de una empresa, por así decirlo, pues lo que se debe hacer es básicamente realizar la búsqueda de la reserva del nombre en este caso, ¿no? Por siguiente, también tenemos a la elaboración de la minuta de constitución de la empresa o sociedad en este caso, ¿no? Entonces, aporte la capital también y la elaboración de la escritura pública, esto lo que se va a realizar pues es en el notario. Y asimismo, y cosa que es lo más importante, el último, la inscripción de la empresa o sociedad al registro de persona jurídica, ¿no? Que es, en este caso se realiza en la SUNAT. Entonces, y de manera, para poder concluir, se puede manifestar que el registro pues tiene una función que va a controlar la legalidad, ¿no? De los actos y negocios jurídicos que se celebran pues los particulares, terceros, ya sea empresas y distintas organizaciones nacionales y por qué no decirlos también extranjeras, ¿no? Y con el Estado también. Entonces, doctor, esa es mi participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Gilmar. A ver, ¿quién continúa, Michelle? Flor Panduro, doctor. A ver, Flor. Sí, doctor. Mi compañera Pamela me va a ayudar a compartir las diapositivas. Ok. Y ya. Doctor, compañeros miembros del Pleno, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad voy a exponer sobre el registro notarial, el concepto y protocolo. Siguiente diapositiva, por favor, Pam. El registro notarial es un compendio de escrituras públicas que se extiende a escrituras, protocolizaciones y actas que la ley número 26002, que es la ley del notario, determina. Sin duda, la escritura pública es el documento más importante porque cuenta con una especial solemnidad, no solamente en su contenido, sino también en los actos que sean previos y posteriores a su elevación. Dentro del registro notarial encontramos a lo que es su protocolo, que consiste en ser la colección ordenada de registros sobre los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares conforme a lo establecido en la ley. Forman parte de este protocolo notarial el registro de escrituras públicas, testamentos, protesto, entre otros que la ley determina. Está compuesta por el acta de protocolización, en la cual se establece que el registro de escrituras públicas debe contener lo que podemos ver en pantalla: el lugar, fecha, nombre del notario, la materia del documento, el nombre de los intervinientes, el número de fojas que conste, el nombre del juez que ordena la protocolización. Siguiente diapositiva, por favor, Pam.
Asimismo, encontramos dentro del protocolo los instrumentos públicos protocolares, que se encuentran en un orden cronológico y son agregados por el notario al final del tomo, donde se encuentra el acta de protocolización. En primer lugar, encontramos así a las escrituras públicas, que es todo documento matriz que contiene a uno o más actos jurídicos, comprendiendo a 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción se indica el lugar y fecha de la extinción del documento. Asimismo, encontramos el nombre del notario, así el nombre, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación que tengan los comparecientes, seguida de la indicación de que procede de su propio derecho. Encontramos en segundo lugar el cuerpo de la escritura pública, el cual está compuesto por la declaración de voluntad de los otorgantes contenida en una minuta autorizada por el letrado y las demás que la ley determina. En tercer lugar encontramos a la conclusión de la escritura pública, la cual está compuesta, por ejemplo, de la fe de haberse leído el instrumento, esta lectura realizada por el notario o los comparecientes. Encontramos también a la ratificación, modificación o indicación que los comparecientes hicieren, las cuales también deben ser leídas. En segundo lugar, encontramos al registro de testamento, el cual se otorga por escritura pública y sus formalidades las señala el Código Civil, como bien sabemos, el cual será llevado de forma directa por el notario para garantizar la reserva de los actos jurídicos. Es decir, el notario está prohibido de indicar o manifestar el contenido del testamento mientras el testador aún siga con vida. En tercer lugar, encontramos a las actas de protesto, en el cual el registro se extiende a las partes de protesto conformado por los títulos valores, cumpliéndose con las formalidades que la ley establezca. Es decir, que las que se encuentren dentro de la ley del notariado. Encontramos también a las actas de transferencia de bienes muebles registrables, que pueden ser, como vemos en la diapositiva, las que la ley determine. Dentro de eso podemos mencionar como ejemplo a un vehículo usado. También es importante recalcar a la figura del archivo notarial, que es el encargado de la identificación, custodia, protección, organización de los documentos y archivos que provienen de las notarías, y está integrado por los registros que lleva el notario, los tomos de minutas que se extienden en el registro, los documentos protocolizados y los índices que señale la ley. Eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Flor. ¿Quién continúa, por favor? Buenos días, doctor. Le habla Freddy Musumbite. Ok, Freddy. Voy a compartir, doctor, ¿ya? Perfecto. Compartir. Gracias. Oh. Doctor, no puedo compartirlo, doctor. ¿Puedo hablarlo así nomás? Sí, claro. Ok, mi tema de exposición, doctor, es sobre el principio de especialidad. Pero antes de ello voy a hablar sobre los principios jurídicos y algunos principios registrales que están consagrados en nuestra legislación. Respecto a los principios jurídicos, bueno, eso viene a ser como una especie de bases, son los primeros fundamentos, y estos se clasifican en principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho son aplicables a todo el derecho, ¿no? Y otra clasificación es los principios generales específicos, que se aplican a ciertas ramas
del derecho, ¿no? Estos principios generales específicos también se clasifican en principio de derecho administrativo, principio de derecho procesal civil, principios de derecho registral, entre otros. Y a los principios de derecho registral se les conoce como principio de registrales, ¿no? Ahora, los principios registrales, pues, son los que determinan o caracterizan un sistema registral, es decir, los mismos principios registrales no se consagran en todos los países de la misma manera, ¿no? Y esto precisamente es lo que da ciertas características a determinados principios, determinados sistemas registrales que se pueden ver en un país determinado. Ahora, los principios registrales son los que son de importante trascendencia porque brindan una seguridad jurídica, ya que se puede conocer la solución de un determinado problema que se presente. Ahora, los principios registrales consagrados en nuestra legislación, pues son los principales, son el principio de legalidad, de erogación, de especialidad, de titulación auténtica, de publicidad, de legitimación, de fe pública registral, de tracto sucesivo, de prioridad excluyente, de prioridad preferente, ¿no? Respecto al tema central, que es el principio de especialidad, este principio de especialidad en nuestra legislación se encuentra consagrado en el título cuarto, en el artículo cuarto del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos del 2001, ¿no? Como también en el artículo tercero del título preliminar del Reglamento de Registro de Sociedades también del 2001, ¿no? En mérito o en base a este principio de especialidad, cada inmueble o para cada inmueble se debe aperturar una sola partida registral y para cada persona jurídica se debe aperturar una sola partida registral. Y para cada registro que integre el registro de personas naturales, se debe también aperturar una sola partida registral. Y los asientos registrales que tengan relación con esta, bueno, deben ser redactadas sobre dicha partida registral. Ahora, ¿cómo procede el principio de especialidad en el caso de registro de bienes, en el caso de registro de personas naturales, en el caso de registro de personas jurídicas, ¿no? En el caso de registro de bienes, se aplica de la siguiente forma, ¿no? Cuando una partida, o cuando en una partida registral un bien se inmatricula, en la misma partida se deben inscribir los otros actos posteriores sobre dicho inmueble. ¿Cuáles serían esos actos posteriores? Por ejemplo, un embargo, por ejemplo, una demanda, una compra-venta, una subdivisión, todos esos actos inscribibles que aparecen posteriormente a la inscripción deben inscribirse en la misma partida registral. Ahora, en el caso del registro de personas naturales, se aplica de esta forma. Si un poder otorgado por una persona natural se inscribe en una partida, cuando se sustituye este poder o se revoca, también se debe inscribir en la misma partida que fue inscrita el poder otorgado, ¿no? Otro ejemplo sería en el caso del registro de un testamento. Cuando se inscribe un testamento, su revocación o su apertura también se debe inscribir en la misma partida registral. Y finalmente, en el caso del registro de personas jurídicas, se aplica de la siguiente forma. Cuando una persona jurídica se inscribe en una partida registral, los demás actos que puedan suceder posteriormente, llámese, por ejemplo, se modifica su estatuto, o hay un aumento de capital, o de repente su disolución o extinción, esos actos también se deben inscribir en la misma partida registral. Para concluir, como conclusión, podríamos decir que los principios registrales no son los mismos en todos los países. En nuestro país y en otro país hay distintos sistemas registrales que de alguna manera pues caracterizan dicho sistema registral.
Otra conclusión es que los principios registrales es de total importancia porque brindan una seguridad jurídica, ya que ante un problema relacionado ya existe una solución. Y finalmente, en mérito al principio de especialidad, cada inmueble, o para cada inmueble se debe aperturar una sola partida registral, igualmente para cada persona jurídica y para cada persona natural. Eso sería, doctor, mi participación. Ok, muchas gracias, Freddy. Perfecto. Continuamos, por favor. Sí, el compañero Gustavo. Gustavo Flores, ok. Un ratito. Doctor, buenas, ¿se me ve? Tienes que prender tu cámara, está apagada tu cámara. Ya, ahora sí, puedes empezar, Gustavo. Ya. ¿Se ve eso? Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, doctor. Lo que vamos a hacer es la inscripción registral. Bueno, primero hay que empezar diciendo que se inscribe para publicitar y la publicidad es el efecto de la inscripción. Antiguamente, el registrador diariamente firmaba en el libro diario los asientos de presentación, es decir, las rogatorias que se hacían, y ahora todo está informatizado. Y esta se entiende guardando o presentando estos asientos de presentación que ya no tienen firma del registrador, sino ya se guardan en el sistema. En el Perú, solamente para recordar, hay registro de propiedad inmueble, registro de bienes muebles, registro de personas naturales y registro de personas jurídicas. Y el acto es inscribir, tiene un fundamento legal. Bueno, según Cabanelas, dice que la inscripción es la acción de inscribir en el registro de propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre los inmuebles. En derecho inmobiliario, la inscripción es como anotar en el registro de la propiedad una finca o algún acto, contrato o documento referente a la misma. A su vez, Barrón dice de que el registro es un instrumento de publicidad con fines de prueba y garantía que protege a los titulares en cualquier momento de la vida del derecho, sea durante su existencia, para fines de conservación, o sea para la circulación de los fines de seguridad. A su vez, tenemos en los tipos de inscripción, tenemos la inscripción facultativa o voluntaria, donde se dividen en declarativa, donde la inscripción es voluntaria y tiene como objetivo dar publicidad al derecho constituido extrarregistralmente en el acto jurídico. A su vez, la constitutiva, la inscripción es voluntaria, pero una vez efectuada por el hecho de incorporarse al registro, el derecho inscrito es garantizado y no el título es intachable. La inscripción obligatoria. Cuando es declarativa, la inscripción es obligatoria, pero no legitima el acto. El objetivo del registro es dar publicidad del derecho constituido extrarregistralmente y exige la obligación de la inscripción, pero no se perfecciona y hace más firme el título. En la constitutiva, la inscripción es obligatoria y con ella se constituye el derecho por el mérito de estar inscrito en el registro. Su firmeza es garantizada por el Estado y el título es inatacable. A su vez tenemos
según Arauzo Chávez, tenemos, por los efectos de la inscripción, tenemos los sistemas registrales declarativos, donde es declarativo cuando el acto o derecho real se constituye fuera del registro y su inscripción otorga publicidad registral y la de seguridad jurídica. Y es constitutivo cuando el acto o el derecho real se constituye con la inscripción, es decir, los derechos reales nacen recién con la inscripción del registro. A su vez, por la forma de organización, tenemos el sistema de folio real, y ese sistema se caracteriza por abrir una sola partida por cada bien inmueble, y en dicha partida corresponde inscribir todos los actos relativos a dicho inmueble, como son la donación, la subdivisión, la compraventa, los embargos, etc. A su vez tenemos el sistema de folio personal, donde este sistema, la organización de registro no toma como referencia el bien alguno, sino se trata de un archivo de documentos complementados por unas fichas. A su vez tenemos por la forma de la extensión de los asientos. Y tenemos el sistema de inscripción, donde este sistema, los registradores al momento de la inscripción se extraen de los títulos presentados para la calificación registral e inscripción y los principales datos para que estos figuren en los asientos registrales de la inscripción. Así tenemos el sistema de transcripción, y en este sistema los registradores al momento de la inscripción se extraen, se transcriben de los títulos presentados para la calificación e inscripción todo su contenido, en el cual en los asientos registrales de su inscripción que forman parte de las partidas registrales. Bueno, en conclusión, en el Perú el sistema de registro de la propiedad inmueble ha ido evolucionando y mejorando después de sufrir diversas modificaciones, para que así pueda cumplir su fin y otorgue mayor seguridad jurídica. Sin embargo, creemos que aún es insuficiente. El registro es declarativo y por excepción constitutivo respecto a algunos actos. El sistema constitutivo ofrece varias ventajas a la seguridad del tráfico comercial de bienes, ofrece certeza para así sea válida la transmisión del bien inmueble, ya que constará en el registro el verdadero titular y también se evitarán los fraudes. Eso es todo, doctor. Ok, muchas gracias. Aquí continúa Michelle. Fátima, doctor. Fátima Ramírez. Fátima. La que sigue después de Fátima es Jessica, doctor. Quizás Fátima tiene problemas con el internet. Doctor, ¿me escucha? Buenos días. ¿Se me escucha? Continúa Jessica. Okay. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Gustavo, ¿podrías proyectar mis diapositivas? Ya, entonces... Gustavo.
Puede empezar sin la diapositiva, señorita. Ah, ya. Ya, entonces, primero debo empezar mencionando que los principios jurídicos son fundamentos, ¿no?, de todo el derecho, y en este sentido existen principios generales del derecho y también principios generales específicos, ¿no? Los principios generales son aplicables a todo el derecho y los específicos van a ser aplicables solamente a una rama determinada, una rama específica del derecho, ¿no? En ese sentido podemos mencionar que se clasifican en principios de derecho administrativo, principios de derecho procesal civil, principios de derecho registral, entre otros. Es la primera diapositiva. Nuestra legislación registral también ha establecido los principios el principio de rogación, de titulación, de legalidad auténtica, de titulación auténtica y de tracto sucesivo, y es específicamente ese el principio de tracto sucesivo el que voy a abordar en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de tracto sucesivo en Colombia, según el jurista del mismo país, Velázquez Jaramillo, menciona que este tracto va a ser el espacio que va a mediar entre dos lugares, es decir, que los asientos del registro deben seguir un orden, ¿no? O como una cadena de eslabones, uno a continuación del otro, y si falta uno, entonces no va a haber continuidad, no se puede decir que hay continuidad, ¿no? Por lo cual este principio obliga a los registradores a negarse a escribir en el caso de los inmuebles o transferencias de dominio sobre bienes sin título anterior que esté inscrito. En Chile, busca alcanzar el reflejo de una realidad jurídica de un inmueble a través de una vinculación correcta de los actos de disposición, ¿no? de los actos sucesivos de disposición que vaya a sufrir el bien raíz, ¿no? De esta forma, en cada uno de ellos no debe quedar duda que ha existido una manifestación de voluntad del titular inscrito, ¿no? Lo cual va a permitir que se mantenga la continuidad de la titularidad registral. En Guatemala, la importancia de este principio recae en que en todo registro existe la función de garantizar la situación de los hechos registrados, ¿no? Y esta función se va a lograr por un orden lógico que está también ligado a la actividad del registro, fomentando seguridad jurídica en el interesado, ¿no? El tracto sucesivo implica la continuidad de tractos que tienen un tracto anterior y un tracto posterior, pero ambos deben estar enlazados. En materia registral, se puede decir que el acto sucesivo va a manifestar un historial continuo respecto de un inmueble, ¿no? El tracto también va a incidir en dar seguridad registral, ¿no? Ya que se va a exigir un mantenimiento y un reconocimiento de los asientos para lograr la concatenación o el enlazamiento de los actos posteriores y los actos anteriores en el mismo tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. El tracto sucesivo en el derecho nacional aparece específicamente en la etapa de calificación registral, cuando el registrador está contrastando el acto o el derecho en todo el sistema para verificar la perfección de ese acto, ¿no? Lo tenemos regulado en el artículo 2015 del Código Civil peruano, ¿no? El cual menciona: ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba este derecho donde emane. Y también está regulado en el artículo 6 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. De acuerdo al peruano Gunter González Barrón,
La siguiente diapositiva, por favor. El tracto sucesivo que se encuentra reconocido en el Código Civil consiste en que no es posible inscribir un derecho sin que previamente se haya inscrito este derecho del transferente o el otorgante, ¿no? Es decir, la compraventa entre A, un vendedor, y B, un comprador, solo se inscribe si previamente va a aparecer inscrito el derecho de A como propietario, ¿no? De lo que se deduce, ¿no?, que las sucesivas transmisiones requieren estar debidamente concatenadas entre sí. No puede existir, no debe haber un vacío en la cadena de transferencias, ¿no? Esto con la finalidad de mantener, pues, el principio de tracto sucesivo impuesto sobre la hoja registral de cada inmueble. Este principio del tracto sucesivo tiene como fundamento el ser un principio de carácter formal que busca preservar un orden lógico y el encadenamiento de las inscripciones, de modo que el adquiriente de hoy va a ser el transferente del mañana, ¿no? El principio del tracto sucesivo también es conocido como, con el nombre de principio de continuidad y también conocido con el nombre de el tracto continuo. Por ejemplo, siguiente, por favor. La segunda transferencia no puede inscribirse sin que esté inscrita la primera transferencia en el registro, salvo que se inscriba aplicando el tracto abreviado. Otro ejemplo de aplicación de este principio es cuando queremos inscribir el nombramiento de un gerente, ya que previamente es necesario inscribir la venta de participaciones o el nombramiento de un nuevo directorio. De las doctrinas comparadas y nacionales podemos concluir que el principio de tracto sucesivo es aquel que señala que no es posible inscribir un derecho alguno salvo la primera inscripción, sin que previamente se haya inscrito el derecho del transferente u otorgante, ¿no? De tal manera que, como ya mencioné, exista una cadena de transmisiones derivadas de las otras, ¿no? Y finalmente los efectos del tracto sucesivo, ¿no? Son tres básicamente. Este será objeto de un asiento registral, el título presentado en el registro, siempre que se cumple el tracto, ¿no? También se niega la inscripción en el registro cuando se encuentra un derecho a favor de una persona diferente a aquella que ha otorgado el título. Y finalmente se podrá suspender la anotación y el presentante puede solicitar una anotación de preventiva por defecto subsanable cuando se detecte que hubo una interrupción en el tracto. Es decir, durante un periodo de tiempo se registraron las transferencias u otros actos de dominio. Gracias, doctor. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. ¿Quién continúa? Doctor, ¿le podría exponer yo? Disculpe, no había escuchado hace un momento. Ya, vas a exponer, por favor, Fátima. Doctor. Puedes exponer, Fátima. Ok, doctor. Mi tema es registro de las personas jurídicas. No, en esta oportunidad no voy a presentar diapositivas. Voy a prender mi cámara. No sé si me puede visualizar. Sí, continúe, por favor. Ok. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el registro de las personas jurídicas, voy a hacer una pequeña definición. Unas pequeñas acotaciones, igualmente. Una persona jurídica o una persona moral es un concepto jurídico empleado para denominar la figura jurídica en existencia de un individuo o un derecho y sus obligaciones. No se trata de un ciudadano en este caso, sino más bien de unas sociedades mercantiles y entes estatales, ¿no? Entonces, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que se define persona jurídica como una institución dotada de personalidad propia e independiente en plena capacidad de cumplimiento de sus fines creadas por la ley, ¿no? Esta institución de personas jurídicas nos dice que las personas jurídicas son sujetos de derechos conformados por varias personas naturales jurídicas, como ya lo he dicho, que en caso
en este caso, cuando se habla del derecho privado, se registra o tiene una inscripción que se les otorga a la ciudad, con la calidad de persona jurídica, y en el caso del derecho público interno, la calidad de persona jurídica le otorga la ley por creación. Entonces, estas personas jurídicas como tal tienen ciertas características que, o sea, en primer lugar, que posean la nacionalidad o el domicilio en el país, tiene una fecha de nacimiento o constitución, cuenta con un patrimonio debido de garantías, tiene registro de domicilio fiscal, pueden adquirir o poseer bienes, son personas jurídicas, las corporaciones, las asociaciones y las fundaciones. Las personas, ahí existen tipos de personas jurídicas, como ya lo había dicho, en este caso la del derecho público y la del derecho privado. La del derecho público son las que representan a las entidades del Estado y las que velan sus intereses. Y las del derecho privado se refiere a los representantes de intereses por los particulares que se encuentran regulados por los códigos de comercio. Y esos están compuestos por empresas, corporaciones, asociaciones civiles, mercantiles, etc. Entonces, ahondando más en el tema de registros de personas jurídicas, los registros se califican en registros jurídicos y registros de información administrativa. En ese sentido, el registro de personas jurídicas en este caso, está encargado por las oficinas registrales, y esto vendría a ser un registro que existe en el derecho, en este caso en el derecho registral peruano de nuestra jurisdicción, y esto estudia a las personas jurídicas que registran o que están en los registros de este sistema, de nuestro sistema político peruano. Es decir, que las personas jurídicas se califican en registradas y en registrados, ¿no? Y no registradas, perdón. Las personas jurídicas se registran en los registros de personas jurídicas a cargo del Sistema Nacional de los Registros considerados como administrativos, entre los que destacan la institución peruana del deporte, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, Ministerio de Trabajo, Aduanas, Superintendencia Nacional de Administraciones Tributarias, RUC, Ministerio de Agricultura, entre otros. Y estas son las personas jurídicas que normalmente se registran en un solo registro que, valga la redundancia, el registro a cargo del Sistema Nacional de Registros Públicos los mantienen, ¿no? Y bueno, en cada estado de la persona jurídica se registran diferentes registros jurídicos a cargo de determinadas instituciones públicas. En el caso de nuestro, el Sistema de Registros Nacional de Registros Públicos, esto conforme al artículo 2 de la ley 26366 del registro que integra el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Este nos dice que registra, por ejemplo, el registro de propiedad inmueble, el registro de bienes inmuebles como persona natural. Y conforme este dicho artículo, las personas jurídicas comprenden el sistema de registros de personas, de empresas individuales, que vienen a ser representantes de responsabilidad, limitada, el registro de comunidades campesinas, el registro de funcionamientos, el registro de personas jurídicas de derechos públicos, el registro de sociedades mineras. En estas enumeradas de los registros se ha notado que cuentan con organizaciones sociales de base, y en esto se inscribe personas jurídicas de derecho privado tanto como de derecho público. Y no es posible inscribir una persona jurídica diferente que no sea de las que anteriormente, como indicado, de esa persona privada, registro de personas, derecho privado, derecho público. Por lo tanto, registralmente se aplica un criterio cerrado de personas jurídicas, lo cual el Código Civil de 1984 establece que el registro de personas jurídicas consta de libros que son el de asociaciones, el de funciones, el de comités, el de sociedades civiles, el de comunidades campesinas y nativas, el de corporativas, el de empresas, propiedad social, el de derecho público, y demás que establece la ley. Es decir, que
La ley 26366 del Código Civil de 1994 nos dice que la norma se denomina registro y en otra norma se denomina libro. Y es necesario precisar que las personas jurídicas de derecho público, que no todas son registradas, porque en algunas ocasiones algunas personas jurídicas no son empresas y en el derecho público, y ya que en esto el código hace referencia al libro de empresas del digital, ¿no? Y esto se encuentra fijado en la ley 26366. Eso sería todo en cuanto a mi exposición, doctor. Muchas gracias, Fátima. Y continúa, Michelle. El compañero Dino, doctor. Ok, Dino. Buenos días, doctor. Buenos Sí, días. se me mira, doctor. Sí, puedes empezar, Dino. Ok, doctor. Buenos días nuevamente y a los compañeros que están presentes. Bueno, en esta oportunidad, bueno, me tocó comentarles, explicarles sobre el principio de impenetrabilidad, ¿no? Como definición, tenemos el principio de impenetrabilidad, pues que tiene un propósito, pues, de impedir la inscripción de derechos que se opongan, pues, o resulten incompatibles, ¿no? Con otros. Aunque ellos, pues, sean de una fecha anterior o también estando vigente al asiento de representación. El principio se haya consagrado en el artículo 26 del Reglamento General de Registros Públicos, donde dice expresamente que durante la vigencia del asiento de presentación de un título no podrá inscribirse en ningún otro que sea incompatible. Asimismo, también un título es incompatible con otro y ha presentado cuando los mismos están referidos a actos o derechos excluyentes entre sí. Según Pau Pedrón nos dice que incluido como uno de los principios hipotecarios apócrifos. Sin embargo, en nuestro sistema normativo fue recogido pues en el artículo 149 del antiguo Código Derogado de Registros Públicos y actualmente pues se encuentra regulado pues en el nuevo Reglamento General de Registros Públicos, en el numeral 10 del título preliminar. Asimismo también existen 3 momentos desde la presentación del título a la conclusión del procedimiento registral, ¿no? Hasta la presentación del título, pues es la aplicación del principio de prioridad preferente, desde la presentación del título hasta la conclusión del procedimiento donde opera el principio de impenetrabilidad. Y es desde la inscripción donde, bueno, resulta pues el aplicable el principio de prioridad excluyente. Legislativamente, pues, este principio pues, se formula al establecerse que no puede inscribirse un título incompatible con otro pendiente de inscripción, aunque sea de igual o fecha anterior. Nos dice también que un título es incompatible con otro ya presentado cuando la eventual inscripción del primero pues se excluya a la del presentado, ¿no? En segundo lugar. Esto lo podemos encontrar en el artículo 26 del mismo reglamento. Asimismo, para garantizar la aplicación de este principio, pues es importante tener en cuenta la prórroga que existe en el reglamento del Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Donde nos menciona el bloqueo registral y también la reserva de nombre, ¿no? Y también la denominación o razón social. En este punto, el principio registral nos dice, pues, de prioridad excluyente, tiene como finalidad también establecer ciertas reglas, ¿no? En casos de derechos reales inscritos y también no inscritos, y solo se puede ser acogido por los sistemas registrales no constitutivos, ¿no? Porque cuando el sistema registral es constitutivo nos dice que no se puede presentar este problema, ya que los derechos reales pues nacen solo con la inscripción. Este principio registral también nos trae como una consecuencia pues el cierre de registro para cualquier otro título incompatible, ¿no? Donde se aplica pues cuando ya existe un título inscrito y se presenta otro relacionado al mismo inmueble. Es decir, se aplica pues un título, es donde se aplica pues un título inscrito respecto a otro título, donde, bueno, no el título no inscrito que es incompatible. Al principio registral de prioridad excluyente también se le denomina pues el principio registral de impenetrabilidad. Un ejemplo que pudiéramos comentarles es, por ejemplo, cuando un terreno está inmatriculado a nombre de A y luego A vende el terreno a B y después B le vende a C.
Es decir, vende a dos personas de la totalidad del terreno, donde es decir, hace una doble venta, pero ninguna de estas dos personas pues compran la casa y lo inscribe. Entonces C habría sido pues el último comprador, ¿no? Y extrarregistralmente A no puede haberle transferido el terreno en mención porque ya no es propietario, ¿no? Es porque ya le vendió al terreno a B. Pero registralmente A sigue siendo el propietario, porque ninguna de las dos compras de ventas han sido inscritas. Estas circunstancias pues hacen que C logre pues que inscriba pues en registros públicos la segunda compra y venta, ¿no? Por tanto, él queda como el titular del registral. Asimismo, pues el reglamento 66 del reglamento de inscripciones del año de 1936 también establece la siguiente, pues lo menciona: inscrito un título traslativo de dominio de un inmueble no puede inscribirse en ningún otro de fecha anterior. Asimismo, también tenemos que el principio de impenetrabilidad, según Soria Alarcón, nos menciona que señala que este principio pues está normado en el artículo 2017 del Código Civil, y donde nos dice que impide que se inscriba o inscriban derechos que se opongan o resulten incompatibles con otro e inscrito, aunque ellos pues sean de fecha anterior, conocido también como la prioridad excluyente. También tenemos que conocer que este principio pues no radica que no puede inscribirse un título que no sea discordante con otro que ya se encuentre inscrito o que se encuentre en calificación. Asimismo también tengo que mencionarles dos puntos importantes que hablamos sobre el cierre registral definitivo, que viene a ser pues que aquí ante el supuesto de existir derechos incompatibles o de igual naturaleza en el ejercicio del principio de prioridad, al escribir el primero de ellos, ocasionando pues esto, que el otro derecho quede excluido, ¿no? Como ejemplo podemos plantear la presentación de dos títulos de dominio respecto del bien. Luego de inscribirse, uno de ellos puede materialmente imposible la inscripción de otro derecho de propiedad. Y como segundo tenemos el cierre registral temporal. Bueno, aquí el principio de prioridad excluyente se explica en forma suspensiva, ¿no? Ya que el acto incompatible no está registrado pues en forma definitiva. Asimismo, el principio de impenetrabilidad les había comentado que está reglamentado pues en el Reglamento General de los Registros Públicos, en el artículo 26, ¿no? Donde nos dice que durante la vigencia del asiento de presentación de un título no podrá inscribirse en ningún otro que no sea incompatible. Un título incompatible con otro ya presentado cuando los mismos están referidos a actos o derechos excluyentes entre sí. El principio de impenetrabilidad también solo prohíbe pues inscribir o anotar o no presentar pues en el libro del diario el segundo título presentado. Por lo consiguiente pues puede y debe hacerse siempre el asiento de presentación del título en segundo lugar, lo cual no debe confundirse pues con su inscripción pues se haya en rechazo y de caducidad, ¿no? de ciento de las presentaciones del primer título. Un ejemplo pues podemos poner para poder terminar, donde pues ilustramos donde A celebra un doble contrato de compra y venta de un mismo inmueble con dos personas diferentes, ¿no? Distintas, donde B y C, la primera pues en este caso, la primera compra y venta entre A y B, de fecha 15 de enero del 2021. Mientras que la segunda compra y venta entre A y C es de fecha 30 de enero del 2021. Posteriormente, y pese a ser la compra-venta entre A y B y anterior ante la efectuada pues entre la A y C, esta última pues ingresa en primer lugar a la oficina registral respectiva, representándose pues de la venta entre A y B. Bueno, en este caso pues, y en virtud del principio de impenetrabilidad, no podría inscribirse la compra y venta de A y B, pese a ser de fecha anterior, pues se halla vigente pues el asiento de representación entre la compra y venta celebrada entre A y C, ¿no? Y como conclusión, bueno, tenemos que la inscripción pues de un derecho pues determina pues la imposibilidad de que otros derechos también incompatibles se puedan inscribir. Esto pues, su propósito es impedir que ciertos derechos pues se opongan, ¿no? O sean incompatibles. Asimismo, pues para estos supuestos del derecho, del principio de impenetrabilidad, los actos o los derechos contenidos en los títulos, pues en conflicto son incompatibles, pues entre sí. Eso es todo, doctor.
Ok, muchas gracias, Dino. Gracias. ¿Quién continúa, Michelle? Buenos días, doctor. Crisam, doctor. Crisam Pineda, doctora. Disculpe, Michelle. Puede empezar, por favor, prenda su cámara. Claro, doctor, buenos días. El compañero Jean-Paul Silva va a compartir mis diapositivas. Unos momentitos, doctor. Ya, voy empezando, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. En esta oportunidad me toca exponer el tema de la monografía, ¿no? La conformación de registro notarial, instrumentos notariales y el cierre de registro, ¿no? Dentro de los registros notariales o la conformación, estos pues básicamente lo vamos a encontrar en la ley del decreto legislativo 1049, en el artículo 37, ¿no? Y dice, nos da quiénes lo conforman, ¿no? Quiénes conforman estos registros. Y quienes lo conforman es el registro de escrituras públicas, el registro de escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas, el registro de testamento, registro de protesto, de actas de transferencia de bienes muebles registrables y otros que la ley señala, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Jean-Paul. Dentro de ello, pues vamos a encontrar las principales, que son las de registro de escrituras públicas. En el artículo 51 de la citada ley encontramos el concepto, ¿no? Escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial, ¿no? Autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos. En este caso podemos ver que los artículos posteriores van a despejar o van a definir o dar formalidades de cómo puede ir estas escrituras públicas, ¿no? Exposición ya tocada por la compañera Flor. Pero dentro de ellos, o los ejemplos principales de escritura pública, vamos a tener las escrituras públicas, por ejemplo, de compra y venta, de donación, escritura pública de algún arriendo, alquiler, ¿no? El siguiente es la de testamento. En el artículo 67 lo va a definir y dice que en este registro se otorgará el testamento en escritura pública y cerrado, ¿no? Que el Código Civil señala. Justamente se está basando en lo que el Código Civil va a estar señalando e indica de que el testamento, como última voluntad de la persona, debe ser llevada de forma directa por el notario, ¿no? Para posteriormente proceder a su inscripción. En cuanto a los registros de protesto, vamos a encontrar que son principalmente títulos valores, los cuales son de uso en su mayoría de entidades financieras ante el incumplimiento del pago de obligaciones de los deudores, ¿no? Estos pues proceden a protestar, podría ser un pagar a la vista, podría ser una letra de cambio, para que además de ese requisito para presentar una demanda, ¿no? Y en el registro de actas de transferencia de bienes muebles registrables, tenemos que principalmente esto se va a dar en lo que son, pues, vehículos, ¿no? Vehículos puede ser una moto, puede ser un carro, un motocar, no sé. Ya. Siguiente diapositiva, Jean-Paul, por favor. Ya, dentro de los instrumentos públicos notariales, podemos ver que estas se dividen en dos. La siguiente, Jean-Paul, por favor. Se dividen en dos, ¿no? Estos son instrumentos protocolares y extraprotocolares. Dentro de los instrumentos protocolares, pues tenemos escrituras públicas, ya mencionadas como compra y venta, testamentos, actas de protesto, actas de transferencia de bienes muebles y inmuebles. Y dentro de los extraprotocolares nos vamos a encontrar con una subdivisión, las mismas que son o se dividen en actas y certificaciones. Dentro de las actas, en el artículo 94 de la mencionada ley, el decreto legislativo 1049, pues tenemos que el notario puede emitir actas como autorización para viajar de menores de edad, destrucción de bienes, actas de juntas, directorios y asambleas, además de ello de sorteos y de entrega de premios. Asimismo, puede emitir actas de verificación de documentos y otras más que la ley le otorga, ¿no? Y dentro de las certificaciones, ya es de uso cotidiano dentro de las notarías, la certificación para cartas notariales, certificación de expedición de copias, certificación de firmas,
y las constataciones domiciliares. Y para terminar la exposición tenemos en el artículo 44 el cierre de estos registros, ¿no? Ya que son una compaginación de documentos emitidos por el notario. Este cierre de los registros se da cada 31 de diciembre de todos los años, el mismo que esto se tiene que cerrar y el notario tiene que dejar una constancia de cierre, ¿no? El mismo que esta constancia va a ser remitida para el conocimiento al Colegio de Notarios Públicos del Perú. Eso sería todo por mi parte, doctor. Muchas gracias y buenos días. Ok, buenos días. Continuamos, por favor. ¿Quién sigue? Michelle. Solita Rojas, doctor. Buenos A días, ver. doctor. Buenos días, compañeros. Todos voy a dar inicio a mi exposición. Mi compañera Jessica va a compartir las diapositivas. ¿Ya está? ¿Ya se puede ver? Quisiera que me confirmen si me escuchan. Tengo inconvenientes con mi internet. Sí, compañera. Ya, muy bien. Voy a dar inicio a mi exposición mientras Jessica pueda proyectar las diapositivas. Ya, ok. Para empezar, quisiera mencionar que las leyes francesas fueron las que realmente recogieron la organización y las tradiciones del notariado latino, ¿no? Y van a venir a ser las que forjaron el molde en que ha servido para que se pudieran fundir con este patrón las organizaciones notariales de una gran cantidad de países en la actualidad. Aunque las copias o las imitaciones en alguna ocasión hayan podido mejorar este modelo, corresponde a Francia el mérito de haber sentado sobre muy sólidas bases, sobre muy sólidos cimientos, la función notarial y la organización de esta función. El día de hoy voy a hablarles acerca del sistema registral francés. Este sistema es llamado también de transcripciones porque consiste en poder transcribir o copiar el instrumento en los libros que lleva la oficina del registro, el cual se organizó para poder dar protección a los acreedores de hipotecas. Es decir, que inicialmente a este sistema se le conoció como el registro de hipotecas. A este sistema se le puede conceptuar el derecho de propiedad absoluta, pudiendo afirmar que las legislaciones no pueden establecer limitaciones de este derecho y con concepto individualista, de una forma muy particular, se asevera que el propietario puede disponer de sus bienes inmuebles de forma libre, sin limitaciones al ejercicio de sus derechos. En este sistema es importante mencionar también que existe el predominio del título, o sea, el de la voluntad individual para poder crear, modificar, transmitir o extinguir derechos sobre inmuebles, siendo pues conocidos los contratos solamente por cada una de las partes, careciendo pues en consecuencia de publicidad registral, que es una característica que hace inaceptable tal sistema, porque la publicidad es la base y el sustento de los registros públicos. Vendría a ser pues la esencia de esta institución. El registro francés no está dirigido a hacer valer como exactos sus asientos, sino a hacer que no existan frente a las transcritas las enajenaciones que aparecen en él. ¿Qué características tenemos en este sistema? ¿Qué características tiene el sistema registral francés? Bueno, primero quisiera mencionar como una de las características de ese sistema que queda inalterable el criterio clásico de transmisión consensual, donde la cosa vendida se transfiere al comprador por el simple consentimiento de los contratantes sin la necesidad de que los requisitos de tradición y inscripción estén de por medio.
Luego, otra característica es que la inscripción es obligatoria, pero su carácter es meramente declarativo de los derechos y solo implica una simple condición o necesidad de registrarlo para ser oponible a terceros. El acto o la decisión judicial inscribible que no se encuentre registrado no puede de ninguna manera perjudicar a terceros, aun cuando estos conocieren de su existencia. Otra de sus características vendría a ser que los notarios, los oficiales públicos y las autoridades administrativas están obligados a procurar la inscripción de los actos en los que intervengan. Se adopta una fórmula amplia y total para poder determinar los actos que son inscribibles y esto comprende los actos en los que intervengan, ¿no? También otra característica sería que en este sistema la unidad básica registral sigue siendo la persona o el titular de derecho real inmobiliario, alrededor de la cual se ordena el registro, aunque como complemento del elemento personal se llena de ficheros de fincas rústicas y urbanas para los efectos de información. Y finalmente quisiera mencionarle los efectos que produce la inscripción en este sistema. La inscripción registral constituye un acto meramente declarativo, puesto que el contrato surte sus efectos jurídicos entre las partes, aun cuando éste no se haya inscrito. Es decir, el derecho nace fuera del registro con el solo consentimiento de las partes, por lo que su inscripción es para efectos de publicidad registral y también para poder hacer valer el derecho inscrito frente a todos. Bien, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continúa Michelle. Piero Wong, doctor. Wong, Piero. Hola, ¿se me ve? Sí, puedes empezar, Piero. Sí, doctor. Mi compañero Cristian va a compartir las diapositivas. Mi exposición o la exposición para finalizar es sobre el sistema registral en Alemania. El sistema registral en Alemania pues tiene sus orígenes a través del Código Civil alemán, desarrollado pues por el reglamento del registro de 1872 y por la ley de adquisición de la propiedad de 1897. Acá pues se introdujo el sistema de registro de la propiedad en Alemania. Dentro del concepto y los objetivos, según el artículo 3 del reglamento del registro alemán, cada finca tiene un lugar específico en el registro. Esto se conoce como sistema de folio real. El artículo 4 del citado reglamento permite que si un mismo titular adquiere varias fincas, se abra un folio para todas ellas, siempre que no produzca pues confusión. Admite así pues aquí también el sistema de folio personal. Siguiente diapositiva. Dentro de la normativa aplicable, el derecho de bienes inmuebles se divide en derecho material formal. El derecho material de bienes inmuebles pues, consiste en las prescripciones generales sobre los cambios de la situación jurídica de los bienes inmuebles, de las órdenes de rango, adquisición y pérdida de la propiedad. Se regulan también las relaciones entre los particulares y la coordinación entre las cosas y los hombres. El derecho material está prácticamente en su totalidad pues, recogido en el Código Civil alemán. Dentro del marco administrativo, el registro se gestiona en los tribunales de primera instancia por los registradores de la propiedad. Depende del Ministerio de Justicia la competencia de los funcionarios del registro. La dirección y la gestión del registro pues se rige por el reglamento del registro y en su defecto pues por los reglamentos del ministro de Justicia y los desarrollos pues que de los mismos realicen los ministros competentes de los Länder. Siguiente diapositiva.
Vamos a tocar a grosso modo el tema del castro, que en el sistema registral alemán. Y dentro del concepto y objetivos, el sistema es conocido pues como Liegenschaftscataster, que vendría a ser como hacer el castro de bienes inmuebles, y se entiende por castro el registro público dirigido pues por las autoridades catastrales, en el cual los bienes pues inmuebles de cada estado alemán son descritos y representados gráficamente. En cuanto a las funciones del castro, es la base pues de un sistema de información territorial y se encarga pues del estudio de los usos del suelo y recursos naturales, sobre la base pues de los datos que se incluyen sobre los usos del terreno, sirve a la seguridad de la propiedad del suelo, del tráfico de fincas, del orden de fincas y terrenos, y a la determinación de normas sectoriales y urbanísticas pues aplicables. Los castros pues alemanes incluyen referencias a la existencia de limitaciones o condicionantes pues derivados de la aplicación de la legislación sectorial o urbanística, como pueden ser pues los resultantes de una declaración de espacio natural protegido o de un monumento histórico. Dentro del efecto de la inscripción, los archivos catastrales carecen de un valor jurídico, pero el plano mapa catastral se considera parte de la información registral y participa de la fuerza jurídica que la ley confiere a las inscripciones registrales. Esto significa pues que la cartografía catastral tiene un valor probatorio ante los tribunales. Dentro del acceso e información, la información pues contenida en el catastro es pública y cualquiera puede tener acceso a la misma aunque solo pues exista un interés legítimo. Y dentro de las relaciones catastro-registro, la relación es bilateral entre el catastro y el registro y se lleva a cabo a través del intercambio de datos, debido a que el registro tiene su base física y directa en el catastro. Siguiente diapositiva. Dentro de las conclusiones, el sistema registral alemán pues, se sustenta en dos principios fundamentales, que es el catastro y el registro territorial. El catastro representa pues, la descripción material de la tierra, el registro territorial a su vez revela pues, el aspecto jurídico de la propiedad, y el sistema registral alemán, la propiedad pues, se transmite por el consentimiento unido a la inscripción en el registro. Eso sería todo con mi participación. Ok, muchas gracias, Piero. ¿Quién continúa, Michelle? Jean Paul Silva, doctor. A ver, Jean Paul. Doctor. Jean Paul, ok. Puedes empezar. Sí, claro, doctor. El compañero Cristian va a compartir mi diapositiva. Bien. Bueno, el día de hoy voy a tocar el tema sobre el notario público. ¿Se me escucha? Ok. Sí, sí. Bien, ¿qué es el notario público? El notario público es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe a los actos y contratos que ante él se celebren. Para ello, formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes, según su competencia. Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia, es decir, en el derecho registral. Pero en sí, ¿cuál es la función notarial según nuestra legislación? Bueno, el notario tiene pues una doble misión, la cual es dar fe y la otra es dar una forma a los registros. Es una creencia equivocada y simplista de ver la función notarial como un mero acto de certificación de firmas o de reproducciones fotostáticas. Es una parte de la función, sí es cierto, sin embargo, la facultad autentificadora de dar fe es intrínseca del notario y se manifiesta pues
en todo el campo de su actuación, inclusive en su labor conformada en los instrumentos públicos. Pero es en esta misión del notario de dar forma, de hacer instrumentos públicos, donde se hacen evidentes todos estos atributos que lo caracterizan, ¿no? La función notarial es una actividad profesional muy singular. Su facultad pedante es nacida ante la ley que impone a la sociedad y al Estado una presunción de vericidad que solo puede ser vencida judicialmente. Lo convierte en una autoridad. Disculpen, doctor. El notario tiene el deber de averiguar la verdadera voluntad de las partes, como le estaba mencionando, brindar su asistencia profesional y redactar el instrumento público que se van a celebrar ante él, ¿no? Ya sea para dar el nacimiento del acto o contrato o para dar una mejor forma probatoria, según sea el caso. Existen características respecto a esta función notarial, las cuales son 3 más que todo: la investidura, la autonomía y la independencia. Respecto a la investidura, nos indica la normativa que es la calidad especial que adquiere el notario al tomar la posesión o la posición del cargo, ¿no? Antecedida pues de un nombramiento o designación y de la confirmación. Recuerden que hay ciertos requisitos para poder ser un notario. Respecto a la autonomía, nos indica que con ella declara que la actuación se desarrolla conforme a su propio criterio profesional, dentro de un marco señalado por la ley. Mientras que en la independencia, esto significa que el notario está colocado en condiciones tales de autoridad y respetabilidad que lo habilitan para hacer sus funciones. Ahora, con respecto a los alcances a la función notarial, según lo investigado, nos indica que el notario, en el ejercicio de sus funciones, tiene la obligación de prever efectos negativos entre las personas entre las personas o relaciones jurídicas formadas por las partes, ¿no? Calificando la documentación que tiene a la vista y asesorando a las partes contratantes en todo momento. Para ello, según la doctrina también nos indica que tiene las siguientes funciones, muy aparte de las anteriores. La función preventiva, calificadora y de asesoramiento. Bien, con la función preventiva, como su mismo nombre, prevé la existencia de un conflicto. La intervención del notario ocupa un rol muy importante en atención a su disposición de tener un lugar con anterioridad a la existencia de un conflicto, dejando constancia en adelante y a través de los jurídicos y contratos elevados a escritura pública, que las partes que generan posteriormente discrepancias, si es que existe una discrepancia, ¿no? Función calificadora. Entre las actividades funcionales, el notario se encuentra en encuadrar los hechos a las normas jurídicas. El notario determina la relación del derecho que corresponde a los hechos que se presentan. Y con respecto a la función de asesoramiento, el asesoramiento pues permite que las partes otorgantes expresen adecuadamente su voluntad mediante un encuadre jurídico del negocio. El notario les brinda el asesoramiento correspondiente que permite a las partes comprender la naturaleza y efectos o consecuencias jurídicas del acto que van a celebrar ante el notario. Bien, con ello creo que he terminado, he concluido mi exposición, doctor. Muchas gracias, Jean-Paul. Creo que ya no falta nadie, Michelle, ¿no? Ya no, doctor, con él terminamos. Ok, entonces con eso hemos terminado la ronda de exposiciones de las monografías. Ahora voy a dejar de grabar. Ok, les agradezco a todos por su participación.